datos incluso, a Leonardo Fariña. Te vamos a contar quién fue, qué dijo y sobre todo de qué manera propuso demostrar que Fariña, cuando habla de obra pública, miente. Bien, empezamos a hablarte de algunos de los temas que estamos proponiendo. Nos acompañan por aquí Guillermo Carmona, diputado, ¿cómo le va? Buenas noches. Guillermo Upey, que es el presidente de la Fundación para la Democracia Internacional. Por aquí tengo a Luciano Galfione de la Fundación Proteger, ¿cómo va? Eduardo Fernández, el diputado nacional electo, ¿cómo va, diputado? ¿Todo bien? Y Sheila Vilker, gracias a todos por venir. A ver, ¿por dónde empiezo? Empiezo por la economía y estos aumentos que están, o la especulación. Hoy Alberto Fernández, el presidente electo, estuvo en una fábrica en San Martín que vuelve a la actividad con una inversión de 4 millones de dólares. Yo hablé más temprano con el dueño de la empresa y la verdad está apostando a la esperanza, pero más allá de la esperanza que puede generar la llegada de un nuevo gobierno, a políticas que acompañen esto, dejando de lado la especulación, poder invertir, ayudar al que invierte y generar trabajo. ¿Esas pueden ser las claves, Guillermo? Sí, las claves pasan fundamentalmente por la idea de pacto económico y social que propone Alberto Fernández. ¿Podemos alcanzar ese pacto social en la Argentina? Me parece que ha habido predisposición de diálogo de los distintos actores. En primer lugar, del presidente electo. Esto resulta fundamental destacarlo. Es una propuesta del presidente electo que está diciéndole también al gobierno: ustedes gobiernan hasta el 10 de diciembre, ¿no? Porque hay como una actitud permanentemente desde el oficialismo de trasladar los problemas actuales de la economía o de la sociedad al gobierno electo. Creo que en ese sentido la predisposición expresada por el presidente electo, expresada también por los empresarios de manera creciente y por los trabajadores, crea condiciones favorables, ideales para que esto se produzca. Por supuesto que va a ser necesaria la agenda de los temas a incorporar, fundamentalmente producción y trabajo, cómo la Argentina sale de esta economía especulativa, esta economía que tiende a la financiarización, y pasamos a un modelo productivo. Hoy, por ejemplo, bajan las tasas de interés para la LELIQ. Me parece que es un síntoma de que el gobierno actual, que está al frente de la economía, empieza a tomar registro de que tiene que tomar yo lo que me pregunto medidas. es cómo hacemos para que en ese pacto social, porque cada sector va a pedir lo que necesita, los asalariados quieren un mayor salario, que se baje la rentabilidad, que se pueda invertir, que se generen puestos de trabajo, que vuelva el consumo. ¿Cómo cuadra eso? Pregunto, voy a Agustín enseguida y después sigo con nuestros invitados, con la lista de aumentos que te estábamos diciendo, Agustín. No, bueno, evidentemente todos estos aumentos lo que van a hacer es disparar la inflación, como decíamos recién. Vamos a terminar este año con una inflación muy probablemente, dada esta brecha que va a ir creciendo, por arriba de un 60%. Y ¿Arriba del 60%? Arriba del 60%, sí, porque hasta ahora las proyecciones, hasta la semana pasada, te diría, venían dando en torno a un 60%. Pero esta brecha que va a ir creciendo, evidentemente, de acá en adelante, lo que va a hacer es ir generando estas cuestiones, estos traslados a precios y acelerarla. Esto afecta al poder adquisitivo de los salarios, deteriora el consumo y lo que hace es generarte más recesión en la economía. Pero después hay otra cuestión vinculada con la producción, con la industria y con el aparato productivo, que son las tasas de interés. Una cuestión clave que hace mucho venimos marcando, venimos advirtiendo, y en un rato, si querés, te puedo contar algo que pasó hoy en el Banco Central con las tasas de interés. Una decisión que se esperaba que vaya a recortar más fuerte la tasa de interés para el mes que viene y no lo hizo. Terminó siendo más moderada en un reconocimiento de parte del Banco Central que la inflación este año va a estar por encima de 60% que te acabo de comentar. Bueno, voy con Guillermo Upey, que además es empresario, y entonces quiero saber qué pasa con los empresarios en este pacto social, porque algunos dicen, la verdad, nosotros aumento de salario va a ser complejo, queremos invertir, pero venimos muy golpeados. ¿Cómo se encuadra, digamos, en este pacto social? Bueno, a ver, yo creo que los empresarios son una parte especial, porque tienen un rol determinante dentro de la sociedad, que es generar empleo, ¿no? Pero son una parte. Creo que el resultado de la elección del domingo fue un poco el resultado general de lo que se venía diciendo, ¿no? Se necesita diálogo, porque el presidente electo dijo desde el primer día: necesitamos diálogo,
necesitamos reconstruir un país, necesitamos reconstruir una economía destrozada y para eso se necesita de todos los actores. De todos los actores es parte empresarial, parte de la CGT, parte de los representantes del clero, los representantes de las fuerzas vivas, los representantes de la oposición, y creo que lo ha hecho con los gobernadores, lo ha hecho con todos. Creo que el rol del empresario es un rol, digo, importante que va a tener que acompañar fundamentalmente a aquellos que tienen una incidencia muy importante en lo que tenga que ver con el alimento. Creo que hay empresas que en sí monopolizan casi el 80 o el 90% de lo que hay en góndola y creo que ahí va a tener que jugar un rol importante aquel empresario que sueñe con una Argentina inclusiva, ¿no? A ver, Luciano, hoy hablábamos de esto importante, de esta fábrica que, bueno, apuesta al futuro, invierte, compra máquinas. Solamente en máquinas son 4 millones de dólares la inversión. Sí, la verdad que nosotros en principio vemos con mucho beneplácito que se vuelva a hablar de producción en la Argentina. Y ahí marca, digamos, esta noticia de hoy y, digamos, lo que está pasando y lo que va a ir pasando es claramente un cambio de expectativas, ¿no? Los empresarios estamos hechos para invertir, pero para poder invertir necesitamos expectativas y necesitamos previsibilidad y sobre todas las cosas necesitamos un modelo de país que fomente la producción, que fomente el empleo, que fomente el consumo y yo creo que esto es una respuesta a esto, ¿no? Al llamado que hace el presidente electo a recuperar la producción en la Argentina. A ver, Alberto Fernández dijo, no va a ser el gobierno de un presidente, sino de un presidente y 24 gobernadores. Pero claro, todos no han jugado de la misma manera, Eduardo. ¿Qué pasa con Schiaretti, Córdoba, digamos, ayudando en el gobierno nacional? Yo creo que la situación, como se viene describiendo, es difícil y en Córdoba no es distinto. Hoy los diarios de Córdoba reflejan despidos de industria vinculada a la agroalimentación, Arcor, Bagley, otras empresas. Cierre de plantas, ¿no? Cierres de plantas, amenazas de levantar terminales automotrices, como es el caso de Fiat. Fíjese que se desactivó, se cerró la fábrica de cajas de cambio de Fiat. Los mismos gerentes de Fiat decían que era una barbaridad, porque logísticamente era un lugar esencial, Córdoba, para que estuviera, y aceleraron el remate de sus máquinas. Córdoba no es distinto, lo hemos repetido. Yo proveniente de la pequeña y mediana empresa, por eso me refiero a esto, tenemos una industria láctea que nos ha dejado sin queso, importamos queso. Carísimo. Entonces no está en la mesa familiar. Estamos hablando de la economía real. Y después llevarlo a la política, las decisiones que toman algunos dirigentes políticos, fue tratar de que estuviera ausente esto en el debate electoral. Esencialmente, el macrismo trató de volvernos, decir, en esta línea de tiempo desaparecieron estos 4 años, no hablaba de atrás y de lo que iba a hacer en el 2020. Y otros sectores directamente hicieron desaparecer el debate. Si uno está asumiendo la política, como lo venimos haciendo desde el Frente de Todos, para cambiar y devolver la producción y el trabajo, como decían recién, nosotros tenemos que tener una actitud distinta. Sheila, a ver, ¿cómo analizás todo esto? El pacto social, lo que se viene, la economía que deja Macri. Bueno, a ver, me parece que el pacto social nos permite unir un poco todos estos elementos, ¿no? Porque hay como una visión un poco, me parece, restringida de la idea de acuerdo nacional en torno a un acuerdo de precios y salarios estrictamente. Y me parece que este gran acuerdo nacional tiene como contracara una pata social, por eso uno podría poner dentro de esa misma dirección la foto del presidente electo con Brian Gallo, ¿no? Digamos, entonces me da la impresión que eso también forma parte de esta Argentina inclusiva y donde la economía va de la mano también de lo social, ¿no? Digamos, porque el drama económico tiene una contracara social, lo mismo que la grieta, ¿no? Digamos, o sea, la grieta expresa a nivel político, yo te diría, una dimensión de la grieta social, que es lo que pasa ante pibes como
Brian Gallo, ¿no? Digamos, y ese padecimiento discriminatorio que para él es una realidad cotidiana, lamentablemente. Lamentablemente hay muchos Brian en distintos lugares. A ver, Agustín, ahí estamos diciendo se acaba la timba financiera. Y entonces, ¿cómo se reacomodan aquellos que durante 4 años dijeron, ¿para qué invertir? ¿Para qué dar trabajo? Si total yo voy, apuesto, me llevo la plata, después la saco del país. ¿Cómo se termina eso? Contame. Claro, a ver, la intención es acabar con esta timba financiera a partir de diciembre en adelante. Por ahora, el gobierno sigue montado sobre esta política económica de los últimos años, por eso te destacaba lo que pasó hoy. Hoy el Banco Central juntó a lo que se llama el Comité de Política Monetaria y tenía que decidir qué hacía con la tasa de interés, la de referencia, la de las LELIQ, este instrumento que siempre te hablamos y te contamos, que actúa como referencia del resto de las tasas de interés de la economía. Bueno, el piso de esta tasa en el cual se encontraba era 68%. Para el mes que viene había un piso que era 58%. Sin embargo, hoy el gobierno anunció que el piso va a ser 63%. Es decir, hay un margen para bajarla un poco más, pero menos de lo que habían establecido antes. ¿Por qué? Porque dicen que quiere que la tasa sea positiva en términos reales. ¿Qué quiere decir esto? Que la tasa le gane a la inflación. Por eso te decía que también hay un blanqueo de que la situación va a terminar en torno a 60% el resto del año y ellos dicen que no quiere que sea menor a los precios para que los pesos se queden donde están. Ahora, todo esto sigue generando esta lógica de especulación financiera, sigue generando tasas altísimas para los créditos que son inaccesibles y esto afecta directamente a, bueno, quienes nos están contando acá esta noche en primera persona lo que pasa, a los diferentes sectores de la industria, claramente. Sí, a ver, Carmona, el punto es, empezó la transición. Entonces hay equipos del presidente electo que empiezan a dialogar con el presidente de la Nación para saber en realidad qué Argentina va a recibir Alberto Fernández. ¿Hay manera de encauzar eso para que no haya esta disparada de precios que parece ser que amaga con el aumento del combustible o la harina o esa inflación al 60%? Yo creo que la transición en buena medida implica poner blanco sobre negro cuál es la herencia que va a recibir el gobierno de Alberto Fernández respecto del gobierno saliente. Y en ese sentido, el papel de quienes van a estar en la mesa de negociación, de diálogo, tiene que ver con el hecho de poner blanco sobre negro y definir claramente cuáles son las medidas desde el nuevo gobierno que tendrán que ser adoptadas a partir del 10 de diciembre. Sin lugar a dudas, este ámbito de enlace entre el gobierno saliente y el entrante implica en buena medida un ámbito donde se dan señales. Alberto Fernández está dando señales todo el tiempo. Vamos hacia una economía de la producción. Hay una prioridad que creo que es una de las claves, yo diría probablemente previo al pacto económico-social, que es Argentina contra el hambre. Esta es una prioridad que el gobierno seguramente va a implementar inmediatamente a partir de la asunción de Alberto Fernández. Eso tiene un impacto también en la economía, en el movimiento de la economía, y vendrá también una política para sacar las carpas que tapan a las máquinas de las fábricas. Esta es otra de las medidas que seguramente estará en la agenda. Creo que las señales son muy claras de parte de Alberto Fernández y de los interlocutores que ha puesto con el gobierno saliente. Hablando de interlocutores, ¿no? Acá tenemos a algunos de aquellos que comenzarán esta transición, ¿no? Santiago Cafiero, Vilma Ibarra, Gustavo Vélez, Guado de Pedro, Lucía. Claro, bueno, es el equipo de colaboradores que designó Alberto. Y para hacer una aclaración, porque ahí no vemos a ningún economista, desde las oficinas de Alberto lo que dicen es, bueno, la transición económica no existe, la economía la va a manejar este gobierno hasta el 10 de diciembre y después va a venir un equipo nuevo. Esa transición es sobre todo, bueno, para ordenar justamente lo que vos decías, cómo nos dejan el país. Está Cafiero, por supuesto, un hombre de confianza de Alberto, jefe de campaña, un hombre cercano, y un equipo que formó, ahí lo vemos a Gustavo Vélez. Alberto está interesado en sus proyectos de reforma del Estado. Bueno, este equipo pensado para dialogar con la pata del gobierno, que tenemos a otros colaboradores. Hay otra placa que mostramos a los colaboradores del gobierno. Te voy contando. ¿Quiénes son los referentes de la transición del gobierno? A ver, los Rogelio Frigerio es el principal.
El ministro del Interior. Claro, que responde el ala política del gobierno, que tiene mayor diálogo con el peronismo, con Alberto, también con Guado de Pedro, y está puesto ahí por eso. Hernán Lacunza, por supuesto, Rogelio Frigerio es indicado por Carrió como el hombre de la derrota, ¿no? El que los entregó. El que entregó a Macri y al gobierno. Sí, bueno, y que es el que, por supuesto, mejor diálogo tiene con el peronismo. Después Lacunza, obviamente el ministro va a ser una pata fundamental para la transición. Sí. Lo tenemos ahí a Monzó porque es el que se va a encargar de la transición en diputados. Básicamente se espera con Massa que haya un diálogo, son amigos, son cercanos, que haya un diálogo ahí. Y bueno, Marcos Peña, que nadie lo toma como un interlocutor válido. ¿Marcos Peña es interlocutor? No es interlocutor, Yo le preguntaría a Marcos Peña, si tengo que hacer el trabajo que tienen que hacer los otros, ¿y la emergencia alimentaria, jefe de gabinete? Porque está en sus manos, ¿no? Tomar el presupuesto y ver cómo manda la plata. No se lo menciona como interlocutor porque no es un interlocutor válido para el peronismo, pero sí es quien tiene a cargo por su rol como jefe de gabinete los expedientes y un montón de cuestiones que tiene que él organizar para hacer la transición. ¿Sabés que Macri está en esta postura de que él quiere una transición ordenada y esto es lo que deja saber a todos sus funcionarios? Dicen, bueno, va a ser una transición distinta, va a ser una transición ordenada, vamos a dejar todo prolijo. Bien, transición ordenada, pacífica, democrática, Gila. ¿Así será? Bueno, ojalá que sí, esperemos que así sea. Me interesa por ahí destacar el perfil del equipo de transición del próximo gobierno. Sí. Es interesante porque hay señales para múltiples lados, ¿no? Digamos, tenés ahí como una pata más kirchnerista, una pata de un peronismo más clásico, y también tenés colaboradores cercanos, progresismo porteño. Digo, tenés un poquito, te diría, como una especie de un palo de cada rancho. Me parece que es interesante en una escena en la que debe primar el pragmatismo, ¿no? ¿Eduardo? Sí, es importantísimo. Hay que tener en cuenta, lo viene diciendo Datelis también, que son dos modelos distintos. Entonces lo económico es dificilísimo conjugar. Además, son valores distintos. Uno sigue sosteniendo que hay que favorecer la especulación, que hay que dar tasas positivas, y otro que es el de la foto de hoy, la igualdad, la no discriminación, pero la apertura de una fábrica, el apoyo a la producción. Son las dos fotos de la República y en esa transición tenemos que hacerla ordenada porque este mes se va a hacer eterno para los pequeños y medianos empresarios, para los trabajadores y para los jubilados. Néstor. Sí, los escucho a todos hablando los escucho a todos hablando de una transición ordenada. La pregunta es, ¿alguno se puso a pensar en el día después? Porque el 11 de diciembre tiene que comenzar a gobernar la nueva administración. ¿Qué va a pasar con los que hoy están desde el gobierno haciendo la transición? ¿Se los incorpora, se los suma, se los desplaza? ¿Qué va a hacer el gobierno con los que van a pasar a ser oposición? A ver, ¿quién contesta? Y van a pasar a ser oposición. ¿Cómo que van a hacer con los que van a ser oposición? Mira, hoy ¿serán oposición? El PAMI de Córdoba lleva 3 días sin sistema. Hoy pusieron la policía para cuidar que los pobres abuelos que están desesperados entran recursos de amparo. Pero estos días, y lo sabe también Agustín, se están en el boletín oficial legalizando nombramiento de todo el personal transitorio o político. Están pasando planta permanente. Que no había. Entonces, además, la transición no significa complicidad, a mi parecer. A ver, Agustín. No, primero nada, eso. En muchos organismos está ocurriendo esta situación y hay también algunas situaciones de sindicatos en alerta y cosas porque hay pases a planta permanente de cargos políticos en muchos lugares. Pero bueno, una cosa que quería marcar que sí es importante, que recién destacaba, esta transición en lo económico. Estamos en un proceso de transición con dos modelos completamente antagónicos y donde aparecen algunos puntos clave que hay que seguir de cerca. Por ejemplo, la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que es clave para lo que viene, que es muy importante para otra pata, que es la renegociación de la deuda, con un perfil de vencimientos muy concentrado en el corto plazo, y donde la postura del gobierno hasta ahora venía siendo, seguimos adelante con los lineamientos que marca en su agenda el Fondo Monetario Internacional, es decir, la política de ajuste, básicamente. Lo que Alberto Fernández viene planteando es, no, nosotros vamos a un modelo, como recién destacábamos, productivo, de estímulo de la demanda, de políticas activas, que es la antítesis de la política de ajuste. Bueno, ¿cómo vamos a transitar esta transición y
quién va a estar a cargo de estas negociaciones, porque la verdad que, vamos a decirlo, no va a haber tiempo de arrancar con esto a partir del 11 de diciembre. Las urgencias son muy importantes. Guillermo Carmona, ¿sí? Sí, quería, respecto de la pregunta de qué pasa con quienes hoy son oficialismo, creo que Alberto Fernández tiene la actitud de apertura hacia todos los aportes. Y hay un aporte que el actual oficialismo, próxima oposición, va a tener que hacer, que es la discusión del presupuesto nacional, sí, que está pendiente en el Congreso. Hay un proyecto que seguramente sufrirá, no sé si va a sufrir, no, en realidad vamos a gozar de transformaciones en ese presupuesto que ha mandado el macrismo y que esperemos que en su tratamiento sea facilitado por el actual oficialismo, que será oposición a partir del 10 de diciembre. ¿No? Guillermo. Sí, escuchando, creo que son dos modelos distintos, ¿no? Es muy difícil incorporar funcionarios del gobierno actual a un nuevo proyecto porque realmente son proyectos distintos, ¿no? Conceptualmente distintos, ideológicamente distintos. Ahora bien, lo más importante en la transición, porque la transición debe darse, porque es sano, porque es inteligente, porque es democrático, esto se debe dar. El tema acá es que cuanto mejor se dé esta transición, Rosario, cuanto mejor se dé esta transición, realmente vamos a tener mucho más claro el día 11 de diciembre qué va a hacer el gobierno hacia adelante. Y la verdad es que no podemos y debemos poner en la agenda hoy, en este concepto de la transición, qué vamos a hacer con los pobres, qué vamos a hacer con los desnutridos, qué vamos a hacer con las provincias que son 4 provincias que tienen un rojo vivo, qué vamos a hacer con los chicos que no van a la escuela, qué vamos a hacer con la droga, qué vamos a hacer con las cuestiones de Estado que realmente hacen de la Argentina hoy un país que no es viable. Este es el gran debate. A ver, tenemos también la mirada del próximo presidente con el mundo. El viernes viaja a México Alberto Fernández. Allí una reunión con el presidente López Obrador. Ya estuvo en España, en Portugal, en Perú, en Bolivia. Se espera que en Brasil un Lula pueda recuperar su libertad. Pero hablando de Brasil, cuando hay un Bolsonaro que dice los argentinos eligieron mal, yo no voy a saludar a Alberto Fernández, después parece que se desdice y bueno, sabe la importancia que tiene el vínculo entre Brasil y la Argentina. Un Mercosur fortalecido, no fortalecido, todavía hay países que no entienden que ser un bloque de poder importante ayuda a cualquier negociación. Guillermo, ¿qué pasa con esto? Bueno, Alberto Fernández creo que está proponiendo una Argentina protagonista en el plano internacional. Lo ha demostrado en su agenda de candidato, lo va a demostrar en su agenda de presidente electo y no tengo la menor duda de que va a estar muy presente la política exterior dentro de las prioridades del gobierno. Hay un contexto complejo internacional que va a requerir una especial atención. Recién se mencionaba por parte de Agustín el tema del Fondo Monetario Internacional. La relación en la región es uno de los temas prioritarios. Y quiero hacer una acotación respecto a lo de Bolsonaro. Los dichos de Bolsonaro... Merece más que una acotación, pero sí, bueno. Pero creo que por ahí, si me puedo explayar, me explayo. Pero se visualiza lo que dice Bolsonaro como una cuestión contra Alberto Fernández o contra la Argentina. En realidad, sus dichos van en contra de Brasil, van en contra de los miles de empresarios brasileños que tienen como destino de sus exportaciones al mercado argentino y de los trabajadores brasileños que viven especialmente en la parte sur de Brasil, que tiene un fuertísimo vínculo en la producción industrial con la comercialización hacia Argentina. Así que me parece que ahí no solo que le está escapando Bolsonaro en el tono, sino que además está atentando contra los intereses de Brasil. Esperemos que se revierta esta actitud agresiva y que se pueda avanzar en una política... Yo no sé hasta dónde se puede revertir, no quiero ni mencionar, pero el hijo de Bolsonaro posteó algo espantoso comparándose con el hijo de Alberto Fernández, que me parece de muy mal gusto, pero digo, esto no ayuda en nada, ¿no? Bolsonaro pareciera que se dispara a los pies, sí, ¿no? Ya pasó con Francia. Sí, creo que va a primar, en definitiva, los intereses de los sectores de la economía y que, de alguna manera, esto es muy probable que limite el margen de agresividad que expresa el presidente de Brasil. A ver, Sheila, ¿qué opinas? Sí, a ver, coincido, me parece que la falta de educación o la grosería de
de Bolsonaro creo que hay que ponerlo en el lugar de cacareo. No es posible hoy por hoy la ruptura del Mercosur, sobre todo en un contexto internacional en que hay, en que una de las líneas vinculadas a la supervivencia tiene que ver con la conformación de unidades supranacionales. O sea, no le conviene a Brasil salir del Mercosur. O sea, me da la impresión que esto es, nada, simple grosería, caprichito y no lo saludo. ¿No? Ajá. Digamos, como una cosa... ¿Qué cuesta entender? Cuesta entender que un jefe de Estado haga estas cosas. A mí me cuesta entender, Cuesta pero tremendamente. Bueno. Me parece que tiene que ver con un perfilado que viene teniendo hace mucho tiempo. Ahora me parece que nuestro país de alguna manera ha caído en esa retórica agresiva, violenta, e incluso, te diría, fuera de protocolo, ¿no? Digamos, sin lugar a dudas. Sin dudas. Luciano. No, yo creo que, como decía el diputado, para mí el principal perjudicado es el mismo Brasil. Y por otro lado, también entender de que hay que decirle a Bolsonaro que estudie un poco las leyes que conforman el Mercosur, porque para tomar creo que no solo el Mercosur habría que decirle que estudie, pero pero que para tomar ese tipo de decisiones hay toda una legislación que conforma el Mercosur, que no es tan fácil unilateralmente decir esto, voy a hacer esto o ya no participo. Digamos, es un acuerdo multinacional, entonces tomar esas determinaciones así en forma intempestiva y unilateral no es que es tan fácil de llevarlo a la práctica, y además se le van a dar vuelta a los propios empresarios brasileros porque en los últimos años el Mercosur ha sido un gran negocio para Brasil y no para la Argentina. Lucía. Sí, no, y pienso también cómo va a ser la relación del próximo gobierno, sobre todo con Estados Unidos, con Trump y, por supuesto, porque toda nuestra política económica va a seguir, ¿no?, atada al FMI. ¿Cómo imaginan esos próximos meses, sobre todo el próximo año? Eduardo. Sí, me parece que es parte de los operativos de presión sobre el próximo gobierno para modificar algunas actitudes o domesticarlo para tomar algunas decisiones. Yo creo que Alberto Fernández tiene la autoridad y también tiene el manejo en las relaciones internacionales. Está muy bien que vaya a México. La integración regional vuelve a ser una política y para los empresarios y para el país es muy importante por lo que recién se decía. Es imposible abordar el mundo sin integración regional. A ver, Guillermo Upey, Estados Unidos también es clave en esto, ¿no? La relación que se pueda tener, si bien Pompeo ha saludado, el secretario de Estado de los Estados Unidos, el triunfo de Alberto Fernández. Yo creo que la expresión de Bolsonaro, que es desafortunada, grosera, inapropiada, absurda, no escapa tampoco que Bolsonaro está íntimamente identificado con Estados Unidos, ¿no? Y creo que lo peor que le podía haber ocurrido era que gane Alberto Fernández, ¿no? Porque era lo que no quería, era lo que no pensaba, era la Argentina y el modelo que no quería. Bueno, desafortunadamente para ellos y afortunadamente para nosotros, se dio el desarrollo democrático, las elecciones, y su pueblo elige al gobierno que quiere. Y en este caso es Alberto Fernández. Creo que Alberto Fernández va a llevar una relación con Estados Unidos, así lo ha manifestado, creo que es necesaria, pero, como decimos siempre, con dignidad, diferente, distinto. Y ver dónde cae, porque aquí está el secreto, dónde cae ese pesado costo de los altos intereses y los compromisos internacionales, en qué espalda cae. Y creo que este gobierno que viene piensa cambiar la espalda. A ver, pero hablando de modelos distintos, ¿no? Nos hicieron creer durante mucho tiempo que el espejo en el que había que mirarse era Chile, donde las políticas de ajuste durante tanto tiempo, una economía que crecía con baja inflación, lo que no te contaban era la brecha, la desigualdad que existe entre los que más tienen y los que menos tienen. Y en definitiva, Chile estalló. Estalló y parece que no para, porque no alcanza con que un presidente dé una medida para atrás o cambie a un gabinete, sino que se están buscando cambios más profundos. ¿Esto es lo que está pasando, Guillermo, en Chile? Sí, me parece que estamos ante el comienzo de un fin de ciclo del neoliberalismo en la región. Creo que la elección en Argentina señala esto. ¿Y Uruguay en ese sentido, donde Uruguay, está en riesgo todavía el triunfo del Frente Amplio? Está por verse qué ocurre. Tengo la impresión de que
el Frente Amplio, a pesar de las dificultades, puede hacer la patriada de ganar la elección, pero también se puede esperar una posición más moderada de parte del contrincante de Lacalle Pou. Y lo de Chile creo que es un ejemplo de cómo cruje el neoliberalismo cuando la presión cae sobre los sectores populares y los sectores medios, como ha ocurrido en el caso de Chile. Ha pasado algo muy, muy importante hoy, Rosario, que es la cancelación de las cumbres internacionales que estaban previstas, particularmente la de cambio climático. Me parece que es un dato que revela la gravedad de la situación política e institucional que está viviendo Chile, y todavía no se visualiza la salida de esta situación porque el cambio de gabinete que ha producido Piñera no demuestra ser una medida suficientemente profunda. No. En realidad ha reacomodado a sus ministros en distintas funciones, no ha hecho un cambio que marque una modificación de las posiciones políticas y económicas. A ver, siempre se dijo, y está probado, que para poder sostener políticas de ajuste y un sistema que te agobia, esto tiene que terminar en represión. Y en la represión, y ya lo conocemos en la Argentina, los excesos y los desastres que vive una sociedad. Yo te pido que prestes atención a este testimonio de un joven chileno que estuvo detenido y cuenta qué le pasó. Les comento, esta weá para mí no es ni una weá fácil. Todos los que me conocen saben que para mí publicar weas personales no son fácil, weón. Pero aquí estoy, weón, publicando esta weá. Estoy a tener cox con moneda y los pagos culiados, weón, me botaron de una camioneta, weón, después de haber estado 2 horas violándome. Y no soy un weón exagerado, tengo aquí los de derechos humanos, aquí están los de derechos humanos con la chaqueta amarilla para que lo puedan ver. Sí, aquí estoy. Aquí están, para que vean que no estoy exagerando, weón. Aquí están los de derechos humanos, weón, me agarraron, estuvieron 2 horas, weón, me sacaron la concha de tu madre, me violaron, weón, me torturaron de verdad, weón, por favor, difundan esta weá. Aquí están los de derechos humanos, weón. Van a cagar, Difundan. Están pidiendo que estas cosas se conozcan a nivel internacional porque hay un cerramiento respecto de lo que está pasando en Chile. Guillermo Upey va a viajar el fin de semana junto a Rigoberta Menchú para contar allí con referentes, un premio Nobel de la Paz, para entender qué está pasando con las violaciones a los derechos humanos. Sí, estamos en contacto con diferentes organizaciones de derechos humanos en Chile, con Amnistía Internacional. La verdad que la situación es muy grave, hay más de 20 muertos, más de 4.000 detenidos, más de 20 personas desaparecidas, mujeres desaparecidas, niños violados, niños detenidos. La verdad que la situación es caótica. Esto demuestra primero que el aparato represivo en Chile sigue intacto, ¿no? Y estamos yendo el sábado con Rigoberta Menchú a Chile. Vamos a recorrer cárceles, centros de detención. Vamos a hacer un comunicado, una conferencia de prensa y vamos a iniciar le vamos a pedir al pueblo chileno que iniciemos una travesía, una marcha hasta la Casa de la Moneda para pedirle al presidente, primero que se pacifique el país, que termine con la represión, que se termine con esto. Y segundo, que libere a la gente. Hay más de 4.000 detenidos todavía. Ahora, ¿la idea es entregarle un petitorio a Piñera, al presidente Piñera? Sí, es correcto. Es entregarle un petitorio al presidente con puntos básicos. Entre ellos, por supuesto, como digo, que Rosario que libere a la gente. No hay además de Rigoberta y otros premios Nobel de Paz que apoyan. Va el 5, Adolfo Pérez Esquivel. Adolfo Pérez Esquivel va el 5. Estamos en comunicación también con Baltasar Garzón, que me está respondiendo en estos días. Y la verdad es que estamos consternados, estamos preocupados y queremos estar presentes, ¿no? Yo como presidente de la Federación de Derechos Humanos en Latinoamérica, Rigoberta como Premio Nobel de Paz, y ahí vamos a estar al lado de esta gente que está sufriendo, y para levantar testimonio y fundamentalmente para poder entender la profundidad de la crisis que está pasando el pueblo chileno. ¿Puede alcanzar esto, Guillermo, para que Piñera dé explicaciones? Preocupa la doble vara del gobierno argentino, que no ha dicho prácticamente nada de la situación en Chile. No. Sí carga las tintas todos los días sobre situaciones en otros países Bolivia, hermanos. Venezuela. Exactamente, me parece que esto es prueba
de este carácter selectivo e ideológico que tiene la política exterior de Macri, que ha tenido y que sigue teniendo. Me preocupa mucho, hoy, yo soy mendocino, hoy recibí una denuncia en Mendoza de una joven que ha decidido salir del país, Chile. Es una activista ambiental, preocupada porque comienzan las persecuciones, los móviles en la puerta de la casa, los seguimientos con drones de los activistas sociales. El hecho de que se denuncie en la Argentina este tipo de situaciones me parece que marca la gravedad. No es suficiente estas medidas que ha tomado Piñera y debe haber una atención regional en función de reclamar que se adopten medidas, que las tomen los chilenos las medidas, no intervencionismo, pero sí que se adopten medidas en función de terminar esto que Guillermo señalaba. A ver, están persiguiendo, están violando a los chicos, ¿no? Violando. Violando. El testimonio sí, de este joven. Como estos testimonios, tengo 10 testimonios de gente que está siendo violada, ¿sí?, para intimidarlos. Esta es la realidad. Este aparato represivo está haciendo este tipo de cosas. Entonces, digo, le tenemos que pedir al presidente que con esto se termine. Que termine, que retire, como dicen ellos, los pacos, la policía de las calles. Están, como digo, torturando a su propio pueblo. Están matando y secuestrando a su propio pueblo. ¿Dónde se ha visto que hay 4.000 detenidos? No hay listas de detenidos. Esto ya lo hemos visto. Entonces, y sabemos también cómo termina todo esto. Claro que sí, creo que aquellos que defendemos los derechos humanos debemos estar presentes. Sin lugar a dudas. ¿Cómo escucharon? ¿No impresionan un poco el testimonio de el chico violado? Barbarie. Me parece la barbarie. Y la cantidad de mujeres que han denunciado la terrorismo de Estado, ¿no? Entiendo que esto es terrorismo de Estado. Así es la única forma que cierra el neoliberalismo. Por eso se lo ponía de ejemplo. Nosotros íbamos a cualquier lugar y ponían a Chile como ejemplo. Así es. Ahora, como decían los chilenos, no eran 30 pesos del metro, son 30 años de sometimiento y de desprestigio de la democracia. Entonces, el contraejemplo argentino, que llamamos entre todos a solucionar los problemas, pero sin descuidar la salud, sin descuidar la educación, sin descuidar la justicia y la democracia, son esenciales. Esas son las dos fotos, me parece, que también tienen que verse los argentinos para que esta transición y el esfuerzo que está haciendo los que menos tienen en Argentina no termine como en Chile. Yo creo, yo creo también que es el resultado de sociedades profundamente desiguales, ¿no? Entonces me parece que para nosotros tiene que ser una reflexión ante un cambio de gobierno que las sociedades profundamente desiguales terminan en casos como los de Chile, ¿no? Nosotros debemos ir a una sociedad más igualitaria, más justa, que nivele de abajo hacia arriba, con inclusión social. Digo, yo soy empresario y creo que tenemos que tener claro eso, que las sociedades que evolucionan son las sociedades que son más igualitarias, ¿no? Sin lugar a dudas. Néstor, vamos con lo prometido. Mentira, la verdad. Cuando comenzó la causa por obra pública, esta que está en juicio oral público ahora, se presentó como arrepentido el financista Leonardo Fariña. Sí, claro. Y contó, entre otras cuestiones, cómo era el supuesto mecanismo de corrupción para obtener ganancias ilegales de la obra pública con sobreprecio, sacar ese dinero del país y reingresarlo blanqueado a través de la compra de bonos de la deuda externa. Contó todo un mecanismo, un supuesto mecanismo de adjudicación de la obra pública. Pero sus propios abogados dijeron: Fariña miente. A Fariña lo guionaron cuando estaba en la cárcel y presentaron documentación que acreditaba eso. Fariña lo desmintió, pero hoy en el juicio oral y público declaró Jorge Chueco. Chueco es abogado y contador y fue abogado y contador de Lázaro Báez. Hace 3 años y medio que está detenido porque se lo supone como el cerebro de esta ingeniería artificial. ¿Sabés qué dijo Chueco hoy? ¿Qué dijo? Fariña de obra pública no sabe nada. Apá. Lo mismo que habían dicho sus abogados. ¿Por qué dice que no saben nada? Porque el que sabe de obra pública es él. Y desafió al tribunal a demostrarle que Fariña no sabe nada. Dijo: déjenme preguntarle a Fariña sobre esto y esto de la obra pública. No lo dejaron, supongo. No lo dejaron, claro. A ver si puede responderme alguna de estas cuestiones. Lo que dijo Fariña, insiste Chueco, le fue enseñado, adoctrinado
cuando estaba en prisión para que consiguiera la excarcelación. Esto lo dijo concretamente uno de los imputados que lleva 3 años y medio y que además dijo: no tengo ningún problema personal con Fariña, es más, siento hasta cierta empatía con él porque él también pasó 2 años preso injustamente. Ahora, vos estás seguro de lo que me estás contando, ¿no? Sí, claro, por supuesto. 5 horas de declaración. Más de 5 horas de declaración espontánea, y después respondió preguntas del tribunal. ¿Sabés por qué le digo esto, Néstor, si estás seguro? Porque el fiscal Carlos Stornelli nos dijo en televisión todo lo contrario. Escúchalo. La colaboración procesal de Fariña en esta causa, pero en algún momento usted lo llamó para consultarlo formalmente o no. ¿Fue útil? Demasiado, muy útil, sí. Sí, Fariña es un hombre desaprovechado. Desaprovechado en el sentido... Tiene un talento superior. Y un conocimiento y una velocidad mental, y además de su conocimiento de su pasado delictivo, ¿no? Perdón que lo diga así, conocimiento de los personajes, pero es una computadora. Es una computadora, Néstor, decía el fiscal respecto de Fariña, que sabía de todo, pero Chueco dice no sabe nada. Lo que pareció quedar claro hoy es que hay un Fariña financista que sí conocía mucho del mundo de las finanzas internacionales, incluso rayaron lo delictivo, pero en lo que tiene que ver con la acusación central, que es la que tiene que ver con este juicio, a ver, explicamos. Lo que dijo Fariña es: la obra pública se cobraba con sobreprecios, esos sobreprecios luego se transformaban en dinero que salía del país, salía como dólares, reingresaba a través de la compra de bonos y quedaba blanqueado en el sistema financiero. Bueno, lo que dijo Jorge Chueco es: ese mecanismo él no puede conocerlo porque del mecanismo de la obra pública no tiene ni idea. Se lo explicaron y él lo repitió. Pero yo puedo demostrar que no sabe nada de la obra pública. El tribunal tomó nota de todo esto, incorporó las declaraciones de las ex abogadas de Fariña, estamos hablando de Florencia Aguijo y de Robles, de Giselle Robles. Tomó nota de todo esto. Fariña estaba presente en el debate. Veremos ahora cómo termina esta historia. Hoy se cumplió 1 año desde que comenzó el juicio y todavía estamos lejos de un veredicto. A ver, ¿cómo escuchan esto entre un fiscal que dice que Fariña es una computadora y un hombre que sabe de obra pública y testimonia durante 5 horas no sabe nada? Creo que está rebelde, ¿no? El fiscal también. Sí, está rebelde. Entonces, eso dice mucho, ¿no? Pero yo con los argentinos, argentinas que piden justicia y ven estas cosas, la verdad que no colabora a la democracia e indigna. Cuando lo vemos no sabemos cómo reaccionar, pero nosotros como diputados ya nacional y eso, confiamos en que la justicia demuestre qué es lo que pasó verdaderamente y que el periodismo pueda mostrar todo para que los juicios orales y públicos sean públicos. ¿Sheila? Yo tengo la impresión, cuando escuchaba esto, la primera palabra que se me venía a la cabeza es lawfare, que fue algo poco explicado. Sobre esto habló bastante el Papa también, que tiene que ver con la triangulación entre justicia y medios, muchas veces para el armado de causas con alguna finalidad política, y que es algo que no solo se produce en Argentina, sino también en la región latinoamericana, ¿no? Tengo la impresión también de que la justicia es una de las instituciones con menor imagen y peor credibilidad de la Argentina. Sí. Es un problema. El Poder Judicial, ¿no? La justicia es un valor, digo, el Poder Judicial. Algo habrá que hacer con el Poder Judicial, sin lugar a dudas. Porque un país sin justicia no tiene bases sólidas. ¿No? No, digo, yo lo llevo al ámbito nuestro, digamos, de defensa de la producción y demás. Yo creo que esto, la parte judicial para cualquiera que quiera invertir en el país es crucial, digamos, ¿no? Es muy difícil decirle a alguien que venga a invertir en un país que apueste si no tiene reglas claras y si no sabe que está en un estado de derecho donde aquellas cosas que marca la ley son las que se cumplen. Es muy difícil promover inversiones, promover determinadas cosas que hacen al mejoramiento de la sociedad si estas reglas tan claras como lo que tiene que ver con la justicia no están claras. Carmona, es una computadora, decía Stornelli, ¿eh? Sí, Atención. Me parece que esto hay que ponerlo en clave de futuro. Alberto Fernández tiene un enorme desafío y creo que un enorme compromiso con la transparencia y la anticorrupción.
No puede haber transparencia si no existen causas judiciales, si no existe un poder judicial que aplique justicia en lugar de armar causas. Stornelli ha sido un gran armador de causas. Se han caído los procesamientos de Cristina Fernández de Kirchner, los ha dejado sin efecto la Cámara Federal porteña, en 3 causas vinculadas con la causa de Cuadernos. Está clarísimo que eran causas armadas con un actor común, abogado, falso abogado, D'Alessio, que intervino abiertamente en el armado de causas en consonancia con Stornelli. A ver, Néstor, 2 meses y medio menos de cárcel para Amado Boudou. Sí, en rigor es un fallo que dispuso el Tribunal Oral, computar como parte del cumplimiento de una sentencia el tiempo que pasó en prisión preventiva por otro expediente. A ver, vamos a imaginar que a mí me condenan por robo, pero yo había estado en prisión preventiva por estafa. El cumplimiento de la pena por estafa no tiene nada que ver con el cumplimiento de la pena. Bueno, ahora sí. Porque como la prisión preventiva es una excepción, la norma tiene que ser la libertad, todo el tiempo que yo pase privado de mi libertad tiene que sumarse al tiempo de la condena. Entonces, Boudou tenía una condena de 5 años y 10 meses, pero pasó en otra causa 2 meses y medio preso. Esos 2 meses y medio presos se le restan. En consecuencia, hoy el ex vicepresidente vio reducida, poquito, pero reducida al fin, el monto de su condena. 2 meses y medio. Ahora, lo que yo no entiendo, pues esto es lo que correspondía, por eso la presentación de la defensa, es por qué en el tribunal hubo 2 votos a favor y 1 en contra, si es lo que corresponde. Bueno, porque los jueces no terminan de ponerse de acuerdo sobre esto y hay algunos que son más papistas que el propio Papa e intentan que cada cosa se compute por separado. A ver, hay que entender que si no hay riesgos procesales de que vayan a matar a un testigo o a quemar una prueba o a fugarse para no estar presente, la persona tiene que transitar el proceso en libertad y solo puede ser encerrada después de que hay un fallo con fuerza de cosa juzgada. Claro, esto no pasa en Argentina porque cada juicio puede demorar 15, 20 años. Miremos sin ir más lejos el juicio de la AMIA. Claro. Ayer terminó excusándose un juez después de casi 25 años de ocurrido el episodio. Estas cosas no pueden pasar más, Guillermo. Sí, yo creo que le llega el momento de la justicia también, ¿no? El sistema judicial está en crisis hace muchísimos años. Creo que ha sido todo interpelado, menos la justicia. Bueno, le llega el momento de la justicia. Creo que la justicia y los jueces, ¿no? Y la calidad de la justicia y la calidad democrática está exigiendo que, bueno, se haga un replanteo profundo. Le llega el momento y creo que el presidente electo está a la altura de la circunstancia para llevar un profundo debate de qué tipo de justicia queremos. Sí, Néstor, ibas a decir algo. Sí, mañana vamos a contar con detalle una postura de un grupo, de un sector de la Corporación Judicial que está elaborando una suerte de declaración de propuesta para llevar al presidente electo. Bien. Piden básicamente que salgan de la justicia 3 actores que no están, pero están. A saber, la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI, la DEA, la Agencia Antidrogas Norteamericana, y la Embajada de los Estados Unidos. Surge de adentro del propio Poder Judicial un pedido para que corran a estos 3 organismos que no están, pero que aparecen siempre. Qué interesante eso, me encantó. Mañana te seguimos contando de todo. Gracias por haber venido a todos. Han sido muy amables. 22:30, momento de nuestra despedida. Mañana regresamos a las 21 para seguir contándote que hay otra historia. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Credicop. Nos conectamos con Credicop Móvil. Así, transferimos, pagamos, chequeamos. Bájate la aplicación.